9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 17 de julio de 2018. Como siempre, los saludamos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García y Jessica Varela. En la dirección técnica están César Arteaga y Luis Enrique Delgado. Frente a los micrófonos, quien les habla Argenis Barreto, los saludo a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que nos pueden escuchar también en Puerto Cabello, en Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. Tenemos que el costo de la canasta alimentaria superó en el mes de junio los 378 millones de bolívares. Así lo afirmó esta mañana a través de RCR Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, SENDA. Junio exigía de parte de una familia venezolana disponer de 126 salarios mínimos o 72.8 ingresos mínimos, que para el mes de junio es de 5.196.000 bolívares. El salario mínimo es de 3.000. Bueno, eso traducido en bolívares diarios, que es, creo yo, la manera como hay que medir la hiperinflación. Ojalá que no sea 2 veces al día, como ha ocurrido en otros países. Pero exigía que una familia destinara diariamente 12.610.020 0.20,59 céntimos diarios, ¿vale? Es decir, 4.20 salarios mínimos diarios, solo para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria. Habría que recordar que hace algunos años, cuando nosotros comenzamos con esto, hace ya 21 años, la comparación que se hacía era que se requerían 2 salarios mínimos para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria. Bueno, en este momento se requieren para el mes de junio 4.20 salarios mínimos diarios. En este sentido, Oscar Mesa, director del SENDA, aseguró que la cifra de inflación diaria en el pasado mes de junio se ubicó en 2,4%. Cada día nosotros tenemos 2,4%. Eso habría que compararlo, por ejemplo, con la inflación anualizada de Chile a mayo, que es anualizada, es decir, un año, mayo, 2,04%. Costa Rica tiene 2% de inflación anualizada, Colombia tiene 3,16%, Perú tiene 0,93%, Panamá 0,6%, Ecuador 0,41% anualizada. Nosotros tenemos, repito, 2,4% diario medido por la canasta alimentaria, por el comportamiento de los precios de la canasta alimentaria familiar. Para Alejandro Grisanti, economista y director de la firma Ecoanalítica, calificó de preocupante la alerta que hizo el Fondo Monetario Internacional sobre el colapso de la economía de nuestro país por la hiperinflación, la cual, según este organismo internacional, solo se puede comparar a la que se presentó en Zimbabue. Se ha transformado en una de las crisis más grandes, más profundas, con mayor poder destructivo en la historia del mundo. Y eso nos está llevando, digamos, a una destrucción de riqueza, que es la que estamos viviendo y sintiendo todos los venezolanos. En reiteradas ocasiones he comentado que la mayor preocupación que en Ecoanalítica tenemos con la crisis venezolana no solo es una hiperinflación que pulveriza el poder adquisitivo de los venezolanos, sino que esta hiperinflación, esta subida dramática de precios que ya casi llega a 25% semanal. Nosotros hace 10 años teníamos inflación de un 25% al año, 25-30%. Ahorita estamos sufriendo esa misma inflación de manera semanal, pero esta inflación muy fuerte, esta subida drástica de precios, se está dando con una contracción económica, con un retroceso, no una desaceleración, sino más bien un retroceso, una destrucción de riqueza sin precedentes en la historia del mundo. El economista Alejandro Grisanti señaló a las 7:20 de la mañana de este martes que lo que más preocupa es que el gobierno no está haciendo nada para corregir esta situación. Intentándose poner, digamos,
en la cabeza del gobierno. A lo mejor no actuaron antes porque tenían una elección el 20 de mayo, que para ellos era una elección y para ellos era importante ganar y para ellos era importante intentar sacar un papel, y a lo mejor posiblemente no hicieron los correctivos económicos necesarios por esa elección. Pero ya estamos a casi 2 meses, de haber pasado esta elección, de que el presidente Maduro prometiera en lo que fue marzo, abril, mayo, que venían medidas económicas, que venía una nueva un nuevo combate para reducir el tema de precios, y hasta el sol de hoy no se ha anunciado nada. Entonces, lo peor que se puede hacer en hiperinflación es no hacer nada. El poder destructivo de la hiperinflación se viene dando con el tiempo. El tiempo es lo que más el poder adquisitivo de los venezolanos, y por supuesto que Venezuela podría escalar. Nosotros hemos venido pasando de una inflación promedio de 2-3% mensual a una inflación promedio de casi de más de 100% mensual, que es la que estamos padeciendo ahorita, y no, la inflación va a seguir escalando, y la inflación va a seguir con su fuerza disruptiva y su fuerza destructora del poder adquisitivo de todos los venezolanos. Por su parte, la presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui, enfatizó que todo esto que está reflejando el Fondo Monetario Internacional sobre nuestro país es producto de la terquedad del gobierno de no cambiar el modelo económico fracasado que lleva adelante. Él lo decía ayer también en el Universal el doctor García Larralde de la Academia de Ciencias Económicas, cuando señalaba que en este primer semestre del año ha habido una caída de cerca del 80% en la capacidad de compra del venezolano. Y esa es la gran tragedia que pareciera no vérsele solución en el mediano o corto plazo, y sobre todo mientras el gobierno no comience a tomar las medidas adecuadas, indicadas para que esto se revierta. Y el parar la hiperinflación debería ser el primer objetivo del gobierno, y están haciendo absolutamente todo lo contrario. Están cada vez golpeando más el bolsillo de venezolanos, cada vez deteriorando más la capacidad de compra, el poder adquisitivo, y no se ve en el horizonte ninguna señal de que sea este equipo quien vaya a hacer los cambios que requiere el país. A las 7:40 de la mañana de este martes, la presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui, resaltó igualmente que el colapso de los servicios públicos también tienen en jaque a todos los sectores productivos del país. No existe población del país que no esté siendo afectada por algún colapso de alguno de los servicios públicos. Diariamente vemos como por todas partes hay protestas por luz, por agua, por gas. Y eso es definitivamente algo que no permite que la vida cotidiana se desarrolle con algún nivel de normalidad, todo lo contrario. El venezolano se está ocupando más de un nivel de supervivencia, de ver cómo supera un día más de vida, en lugar de buscar, mejoras en sus condiciones normales. Y eso obviamente nos afecta a nosotros en el sector comercio y servicios. Cada día el volumen de ventas disminuye más y más y más. La gente busca alternativas para evadir, por ejemplo, comprar nuevo calzado, nueva ropa, o sea, no evadirlo, es que no puede, simplemente no puede. Se está medio cubriendo la canasta alimentaria, y digo medio porque los niveles de desnutrición también son críticos hoy por hoy en el país. Entre tanto, Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria, resaltó que hay que reformar la actuación del Estado para dinamizar la economía y construir un país productivo. Y este será el tema del Congreso que instala hoy este ente empresarial. Entonces, un Estado reformado, en el cual no hay una cabeza, no hay un presidencialismo como hoy en día, sino lo que es un Estado municipalizado que se dedica a estimular el hecho de que haya actividad individual y que tiene un gobernante mucho más cerca del gobernado, a los fines de exigir aquello que requiere ese gobernado, como para poder tener mayor nivel de desenvolvimiento en estas cosas, en empresarialidad, en mecanismo de crédito y en transformación de tecnología en bienestar. Es el Estado que requerimos. Así que esos 4 conceptos son los conceptos a los cuales vamos a dedicar la discusión del día de hoy, en el intento de generar un debate público sobre cómo con estos conceptos se puede ir transformando el país que hoy tenemos, que es un país paupérrimo, que es un país de
de falta de inversión, que es un país en el cual el talento va corriendo, se va escapando, transformarlo en un país de bienestar. Por su parte, Marcela Máspero, presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, expresó su respaldo a las protestas que están realizando en todo el país varios sectores de trabajadores para exigir mejoras salariales. Así lo expresó a las 8:40 de la mañana de este martes. Fíjate, hoy se cumplen 21 o 22 días de la convocatoria que hiciera la valiente presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, la licenciada Ana Rosario Contreras. Los enfermeros y enfermeras están en la calle desde ese día. Se sumaron los trabajadores, obreros, empleados, los profesionales, los médicos. Hay una situación de conciencia del país laboral con relación al tema de los salarios. La respuesta del gobierno ha sido, en este caso de los enfermeros del sector salud, ha sido sentarse con el corporativismo sindical patronero y gobiernero a firmar unas condiciones de trabajo que no satisfacen ni siquiera en la mínima expresión las solicitudes y exigencias que está haciendo el sector de enfermería. Incluso se están distribuyendo ya cajas de CLAP a nivel de todos los centros del Seguro Social del país cada 15 días y en algunos centros del Ministerio de Salud. Y se dio un bono de 20 millones de bolívares que se hizo como parte del cestatique socialista, entre comillas, y pretendiendo acallar lo que ha sido la protesta, que en vez de disminuir lo que ha hecho es aumentar, así como sucede en cada caso de anuncios de aumentos salariales, de aumento mínimo. Marcela Máspero, presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, rechazó la diferencia sustancial del salario que reciben los funcionarios de los cuerpos policiales y militares en comparación al que devenga el resto de los venezolanos de la administración pública. Todos merecen, todos los venezolanos, sin distingo de ningún tipo ni de oficio, merecemos tener el acceso a los productos de primera necesidad y así lo establece la Constitución. Lo que está haciendo definitivamente este régimen es estableciendo diferencias para enfrentar a unos con otros, para que los cuerpos de seguridad y los militares sigan cumpliendo su papel fascista de persecución contra las luchas sociales y políticas y tener a los sectores sociales cada día más migrando fuera del país, reconocidos, por cierto, en la mayoría de los países como en su calidad de profesionales, incluso en los oficios manuales, y ir desapareciendo todo el estrato social que ha sacado adelante al país. Alfonso Marquina, diputado por el estado Lara y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, respaldó las denuncias que hizo el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, en las que afirma que hay una red criminal transnacional que se lucra de la venta y distribución de alimentos esenciales para la población en Venezuela, que tiene vínculos con personas y empresas que operan desde naciones de la Unión Europea. De alguna manera es la denuncia que permanentemente hemos venido haciendo nosotros. Un país donde existe un control absoluto de la economía, todo tipo de controles a los precios, a las ganancias, a los costos, control de cambio, control de las tasas de interés, pero sobre todo un control en la distribución. Es decir, en Venezuela no se produce un kilo de comida o de ningún producto que el gobierno no sepa quién lo produce, quién lo procesa, quién lo distribuye. Incluso las guías, las conocidas como las guías, te dicen hasta el nombre del conductor, del camión, la ruta donde se va a llevar ese producto. Por lo tanto, cuando tú ves que a pesar de todos estos controles, lo que ha hecho es que aumenta el bachaqueo y aumenta el contrabando de extracción, no te cabe la menor duda en afirmar de que efectivamente es el propio gobierno, altos funcionarios del gobierno, quienes están detrás de estos negocios indebidos que en definitiva lo que hacen es encarecer aún más los productos y por supuesto generan mayor inflación, mayor escasez y mayor hambre en el pueblo venezolano. A las 7:10 de la mañana de este martes, el diputado Alfonso Marquina, miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento y dirigente de Primero Justicia, destacó lo que está haciendo la Asamblea Nacional para investigar las implicaciones del caso Odebrecht en nuestro país.
Lo que la Asamblea ha venido haciendo con el caso de Odebrecht es denunciar ante el país, denunciar ante los organismos competentes y sobre todo seguir buscando los mecanismos a pesar del bloqueo, de la falta de información, de la forma como se pretende desconocer a la Asamblea, seguir investigando para determinar responsabilidades. Por eso, mucha información que nos es negada en Venezuela, tenemos que salir a buscarlo a otros países, y es lo que efectivamente acabas de afirmar cuando ves la presencia del diputado Superlano fuera de Venezuela, precisamente haciendo estas investigaciones. Mira, nosotros hemos dicho, incluso hubo una autorización por parte de la Asamblea Nacional para que los magistrados designados por el Tribunal, por la Asamblea Nacional, continuaran el proceso penal contra el señor Nicolás Maduro por sus responsabilidades en el caso de Odebrecht. Allí no hay ninguna duda. Nosotros incluso como Asamblea Nacional determinamos estas responsabilidades políticas hace poco más de 2 años. De hecho, incluso llegamos a la determinación de declarar el abandono del cargo. Por lo tanto, el problema que hay en Venezuela es la aplicabilidad o la ejecutabilidad de todas estas decisiones en virtud de que no hay Estado de Derecho. Cambiamos de tema. Benjamín Sherif, que es rector de la Universidad Metropolitana, destacó que llama la atención que sea muy poco lo que se ha reflexionado en el país sobre lo que fue la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional el 16 de julio de 2017. Como recordamos, este evento ocurrió efectivamente el 16 de julio del año 2017 con el objetivo de plantear una especie de hoja de ruta para poder resolver una crisis que se estaba ya desenvolviendo en ese momento, para ese momento había ya varios meses, 3 meses de manifestaciones masivas en toda Venezuela, de la gente buscando resolver urgentemente una crisis económica y social que para ese momento no era, pero ni de lejos, no tenía ni la magnitud que tiene en este momento, pero que ya era inaguantable para la población venezolana. Y esa consulta lo que buscaba era, en primer lugar, expresar la voluntad de los venezolanos sobre el rechazo a una Asamblea Nacional Constituyente que se estaba conformando a espaldas de los venezolanos, sin ni siquiera haber hecho una consulta previa acerca de que si era o no la ruta el constituir el formar esa Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, el régimen totalitario, sin ni siquiera consultar a los electores venezolanos, estaba pues ya comenzando a conformar ese parapeto. Es tiempo ya de ir a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Son las 9:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ya puedes ir a Los Roques desde Por la Mar. Sí, consulta nuestras promociones con estadía que tenemos para ti en junio y julio. Llama al 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Tu viaje en primera clase. Tu viaje en primera clase. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Empresa especializada en el ramo logístico está en la búsqueda de coordinadores de almacén, almacenistas, auditores de cargas, montacarguista, personal para maquilado y personal de mantenimiento. En Guarenas, Guatire, Barquisimeto, Maracaibo y Maracay. Envía tu currículum a empresaglobalca@gmail.com. La mejor experiencia de logística en Venezuela.
Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La tuberculosis es una enfermedad que se llama de las enfermedades de la pobreza, porque tiene que ver con la disminución de las defensas del organismo en las personas, por ejemplo, desnutridas. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Dependiendo de cuál sea la sustancia a la cual se está empezando a generar la dependencia, lo principal es observar cambios de conducta. Son pequeños signos de alerta donde uno que conoce a su hijo empieza a notar diferencias. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. (9:21). En materia internacional tenemos que el presidente estadounidense Donald Trump se negó a condenar a Moscú por la injerencia en la campaña presidencial en esa nación norteamericana durante una cumbre en Helsinki con su homólogo Vladimir Putin, suscitando indignación en Washington por la actitud conciliadora que tuvo con el presidente ruso. Radio Francia Internacional nos amplía. Trump ha conseguido algo insólito, como es unir a su partido con la oposición demócrata en la denuncia por lo que califican de conato de traición al país al cuestionar ante Vladimir Putin las conclusiones de su propia inteligencia nacional relativas a la presunta injerencia rusa en las últimas elecciones estadounidenses. Trump, en cambio, aceptó la negativa de Putin al respecto, lo que ha llevado a republicanos como el senador por Texas John Cornyn y a demócratas como el líder de la oposición en la Cámara Alta Chuck Schumer a coincidir en denunciar la gravedad de la situación. Impera aquí una sensación de naufragio colectivo y de pérdida del compás moral que presenta a los Estados Unidos como un garante de las libertades, hasta el extremo que políticos como John McCain, un republicano celebrado en las dos bancadas del Congreso por su gloriosa trayectoria en defensa del país, ha escrito desde el lecho donde se recupera de un cáncer cerebral que Trump escogió a conciencia proteger a un tirano y protagonizó, dice, una de las actuaciones más desgraciadas que se puedan recordar de un presidente estadounidense. Desde Washington para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá. Mientras tanto, en España, en una esperada comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que en breve exhumará los restos de Franco del Valle de los Caídos. Escuchemos parte de sus declaraciones. Y ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura. La nuestra tampoco. Por eso, señorías, quiero anunciarles que la decisión política de este gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Y su materialización, a falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible, será, señorías, en breve, en muy breve espacio de tiempo. En otras informaciones tenemos que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció hoy que la ley sobre terrorismo aprobada recientemente por el Parlamento de Nicaragua pueda usarse para criminalizar la protesta pacífica. El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera en la definición de terrorista a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta, afirmó en una rueda de prensa el portavoz de la oficina, Rupert Colville. La ley contra el lavado de activos, la financiación al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva fue aprobada el pasado lunes e impone una pena de entre 15 a 20 años de prisión por el delito de terrorismo. En Estados Unidos, una decisión judicial ordena detener temporalmente las deportaciones de familias migrantes reunificadas. Los detalles con nuestros colegas de La Voz de América.
Un juez federal estadounidense ordenó la suspensión temporal de la deportación de las familias migrantes recientemente reunidas tras haber sido separadas en la frontera sur de Estados Unidos en el marco de la política de cero tolerancia del presidente Donald Trump. El juez Dana Sabra de San Diego, en California, bloqueó las deportaciones el lunes al menos durante una semana y solicitó al gobierno que responda a una moción de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos. El abogado de esta organización, Lee Gellert, reaccionó a la decisión judicial. Era completamente inaceptable que estas deportaciones ocurrieran inmediatamente el niño se bajaba del autobús y por eso el juez emitió esta suspensión de deportación. Estamos extremadamente complacidos. El gobierno ha dicho ahora que debemos esperar otras reunificaciones antes del jueves 26 de julio. Creo que el juez también va a detener esas probables deportaciones, dijo. La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos dijo que los padres requieren al menos una semana después de reunirse con sus hijos para decidir si solicitan asilo en Estados Unidos o deciden retornar a su país de origen. La administración del presidente Trump dijo que reunificó a todos los niños elegibles menores de 5 años y añadió que está en el mismo proceso de forma continua para familias con niños mayores. Los niños separados de sus padres fueron transportados a cientos de refugios en todo el país. Jonathan White, un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos que se encarga de cuidar a los niños inmigrantes, testificó el lunes que los padres de 71 niños aún no han sido identificados. La administración dice que todos los niños elegibles menores de 5 años separados de sus padres se han reunido hasta ahora. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Son las 9:26, hora de finalizar este resumen informativo por el día de hoy. Los invito a que continúen con nosotros. Ya vienen Marilia García y Jackson Vargas con otra edición de Dosis Alternativa. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.